algunas enfermedades tienen síntomas que se van a parecer, por ejemplo, a una deficiencia nutricional o algún daño mecánico o algún daño ambiental. Entonces, nosotros debemos tener un buen ojo para ir identificando cuáles son esas causantes de enfermedades. Entonces, siempre la recomendación que yo hago y que le hago a todo el mundo y que también hago hincapié en ustedes es que no solamente se vayan por la vía fácil de recomendar productos para, ¿cómo se llama?, recuperar una planta enferma, sino, o sea, si hay una emergencia, digamos, entonces ahí pues no queda de otra más que aplicar algún fungicida que sirva para contrarrestar alguna infección. No obstante, acompañado con el fungicida debe venir la recomendación del productor o una recomendación a la persona que quiere la ayuda en el hecho de qué cosas debe hacer para mejorar. Es como lo que hemos estado haciendo en estas fotos que ustedes mandan, por ejemplo. Vemos qué enfermedades hay, pero no solamente nos quedamos ahí en detectar cuál es el daño, sino que también hay que saber qué cosas deberían de evitarse hacer o se deben mejorar para evitar el problema posterior, porque si no, solamente vamos a estar aplacando el problema por un breve momento y luego va a volver a seguir apareciendo. Acuérdense que las enfermedades, que lo vimos también que lo vimos el otro día, pueden ser endémicas, pueden ser esporádicas o epidémicas. Entonces, en la mayoría de los casos, como vivimos en un país bajo condiciones tropicales, entonces las enfermedades por variación de clima van a aparecer constantemente. De hecho, uno de estos aspectos es el clima, justamente. Por ejemplo, esta entrada de frente frío que se está viniendo y que se va a venir, lo que va a traer consigo es una alteración en el clima de la planta se estresa y obviamente va a empezar a mostrar síntomas de una enfermedad. Jocelyn, dígame. Sí, como estoy leyendo aquí que hay botrytis del fresón, yo quería compartir algo con relación a esto de las enfermedades y con el cultivo de fresa. Yo tengo fresas acá en la casa que traje infectadas, mala suerte la mía, de Pestalotia, que es un hongo como una quemazón que afecta últimamente a la fresa del lado de Intibucá. Pero en relación con el clima, en el clima frío, cuando hay temporada de frío, el hongo no prolifera. Solo es en tiempo de calor. Exacto. Entonces, es bien marcado. Porque todo el año, de marzo hasta diciembre, yo tengo problema de Pestalotia en las fresas. Pero ahorita, principios de enero, hasta ahorita todo esto de enero, no tengo problema de Pestalotia. Hasta que se acerque el verano. Hasta que se acerque el verano, solo para compartir, compañeros. Ajá. Bueno, de hecho, eso que usted menciona, esta enfermedad, lo que ocurre es que es un mecanismo del hongo que se preserva durante las condiciones frías. Es decir, está allí, está vigente y ya es una enfermedad endémica porque ya viene más bien con la planta. Entonces, está ahí esperando las condiciones idóneas para poder ya desarrollarse. Entonces, en este caso, ¿qué necesita? Bueno, altas temperaturas, ya reservó la humedad de todo este temporal. Entonces, lo que tiene que hacer en ese caso, pues ya automáticamente la enfermedad se lo dice, va a ser preventivos. Bueno, ¿algo más? Yo sí. Solamente, Inge. Bueno. La Pestalotia. Ese es el problema. Se le deja entrar una enfermedad a las plantas y controlarla después es complicadísimo. Bien, entonces seguimos, ¿no? Y en su momento estuvimos viendo que las enfermedades en las plantas las vamos a tener presentes en todo el campo, en todo el cultivo. Y estas enfermedades pues van a afectar los distintos órganos que conforman a la planta, desde la raíz hasta el fruto. Ahora bien, lo que sucede
es que cuanto más demorado sea el diagnóstico y más demorado sea el control de esa enfermedad, entonces las probabilidades de perder la planta van a ser muy altas. Entonces, y vamos a ver qué pasó. Deja entrar a la Bere, Inge. Sí, accidentalmente le di al que no era. Vamos a ver, ya se conectó, no todavía. Ahí está la verga. Hola, Bueno, Hola. hola Vera, y disculpe que le haya cerrado, Está bien, está bien. que me pone nervioso usted. Lo sé, lo pongo en duda. Me pone en duda. Bueno, seguimos. Entonces, como les decía, las enfermedades se pueden ir manifestando en los distintos órganos de las plantas y en la medida pues, que van ascendiendo, primero la enfermedad va reduciendo la capacidad productora de una planta. Acuérdense, en su momento llegamos a platicar sobre el rendimiento biológico y el rendimiento económico. Y cuando hablamos de rendimiento económico es el fruto que vamos a comercializar. Entonces allí, si hay una enfermedad que afecta considerablemente una planta, pues eso significa que vamos a tener una repercusión considerable. Y se va a ver que la economía pues no nos va a dar, no va a rendir porque prácticamente estamos gastando el dinero que podríamos ganar en compra de fungicidas que sean sobre todo curativos y entonces esos pues son un poquito más caros. Y bueno, igual también de acuerdo a la edad de la planta, hay digamos cierta tolerancia de enfermedades que nosotros podemos permitir a la planta. Una vez, digamos, ya nosotros sacamos una primera o segunda cosecha de alguna hortaliza, entonces podemos dejar que la planta se enferme porque ya no es un interés económico. Ahora, siempre hay que tener el cuidado de que esa enfermedad no se vaya a proliferar por el resto del campo, porque eso sí ya va a repercutir para nosotros en la posterior siembra. Entonces, cuando ya querramos volver a sembrar, vamos a tener problemas por esa enfermedad. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho criterio, ¿verdad? Y desde el punto de vista de agrónomo, pues hay que saber, no es tanto saberse las enfermedades, el nombre de una u otra, claro que es lo idóneo, ¿no? Me refiero al nombre de la enfermedad, el nombre científico, que ese es el nombre real con el que nosotros podemos detectar algún momento de control, porque los nombres comunes pueden inclusive llegarse a confundir. Entonces, lo que más hay que desarrollar es el ojo para detectar qué tipo de enfermedades o qué tipo de síntomas, o según los síntomas, qué tipo de signos les pueden estarse ocasionando. Y si se acuerdan, estuvimos viendo varios tipos de signos. Esos signos van desde las rollas, desde la antragnosis, nos podemos encontrar algunos verticillium, algunos penicillium, que son hongos que van a crear ciertos síntomas, y eso ya lo vamos a ver, algunos síntomas, bueno, algunos síntomas ya los vimos, vamos a dar un paso para atrás de algunos síntomas que nosotros hemos visto, por ejemplo, la roya, cómo se manifiesta, los carbones, los mildios, ¿verdad? Que son estas espolvoraciones blancas que nos vamos a encontrar sobre las hojas, pueden ser en cítricos, pueden ser en algunas cucurbitáceas, es muy probable que ocurra. Podemos ver algún síntoma como el enanismo, cuando una planta quedó pequeña, no desarrolló o desarrolló de manera amorfa, entonces quiere decir que hubo algún problema. Estos son unos síntomas. El signo que lo ocasionó, pues bueno, habría que ver quién es ese signo. La esclerosis, ¿verdad? Que la clorosis es justamente una carencia de clorofila en el cloroplasto, es decir, la planta se enfermó, no hay conducción, y entonces en ese circuito conductor de los haces vasculares no hay un fluido,
entonces la planta pues está empezando a morir. Hipoplasias, ¿verdad? Que son aquellas cosas, aquellas plantas, aquellas partes de las plantas que no crecen de manera regulada, sino que van teniendo alteraciones, como vemos en la hoja, ¿no? Costras, la costra, en este caso, esta costra es sinónimo de que hay un hongo, y si este hongo, por ejemplo, empieza a liberar exudados húmedos, significa que viene acompañado de alguna bacteria, entonces significa que el control tiene que ser mucho más fuerte. Y bueno, cuando encontramos costras también es un síntoma también de plantas muy viejas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, las personas mayores cuando ya se van haciendo viejitos, le van saliendo manchas en la piel, algunas costritas que son característicos ya como síntomas de la vejez. Ahorita pues estamos todos pollones, jóvenes, y nos vemos con las pieles lustrosas, entonces significa que somos jóvenes dentro de lo que cabe. Y los cánceres, igual, ¿verdad? Los cánceres siempre van a estar dentro del genoma, simplemente se van a ir manifestando de acuerdo a ciertas condiciones, ya sea ambientales o ya sea mecánicas, que hayan ocurrido. Por ejemplo, una planta herida no se pudo recuperar bien, entonces creó un tumor, ¿bien? O vino un insecto que metió un virus y entonces empezaron a tumorizar las hojas, etcétera. Dieback, en fin, hay un montón de cosas, de síntomas que nos podemos ir dando cuenta que puede ir ocasionado por varias enfermedades. Por ejemplo, en el caso de que ustedes están viendo acá, el damping off, una de las enfermedades o uno de los hongos que más comúnmente produce esta enfermedad es el fusarium, ¿verdad? Que es un hongo que crece, que está en el suelo, ya está en el suelo, solamente necesita las condiciones de una planta joven, de una planta susceptible para poder hacer la afección. La machetez en envases conductores, los ciclos de vida también, las antragnosis, que las antragnosis les mencionaba, que son necrosamientos que en muchos de los casos vienen acompañados con una clorosis, es decir, una muerte de la célula por falta de conducción de líquidos, entonces por eso se va poniendo de color amarillo. Y las bacterias, bueno, que también van a tener un fenómeno muy parecido a este, que van arrugando, que van achaparrando a las plantas. La diferencia es que los tizones, pues sí, son generados por hongos. Ahí ustedes van claras, me van entendiendo. Imagina algunos exudados. Y ya cuando encontramos un exudado dentro de una planta, pues significa que ya la afección ha sido muy fuerte y ya básicamente no hay una recuperación para ese fruto afectado de esa manera. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es una poda, lo que hay que hacer es la aplicación de un fungicida, preferiblemente sistémico, para que la planta se pueda recuperar, se pueda regenerar muy rápido. Y eso pues ya lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas cosas y preparé una especie de catálogo para que ustedes vayan viendo. Esto siempre es importante. Cuando uno viene empezando en la carrera agronómica o profesional agronómica, uno pues debe ir haciéndose de su catálogo de enfermedades, o por lo menos de aquellas cosas que a uno le gustan. De las enfermedades, en el caso de las enfermedades de insectos, aquellos que les gusta la parte patológica, deficiencias nutricionales, etcétera, porque esto lo que va haciendo es que nos va afinando en el momento de hacer un diagnóstico. Por ejemplo, aquí, la antragnosis, este es el síntoma, ¿verdad? Estas son las sintomatologías. Cuando usted vea una hoja, o vea un tallo, o vea un fruto que tiene estas características de células muertas, si bien es cierto, no se han desprendido, pero sí las células mueren y se van quedando secas, entonces es un síntoma característico de una antragnosis. ¿Quién lo ocasiona? Bueno, hay varios hongos, el más común es el Coletotrichum, ¿verdad? Que es un hongo que está en el suelo, que cuando la planta le cae una lluvia, por ejemplo, o una gota de lluvia hace que el hongo salte del suelo a la hoja
y ahí es cuando empieza a hacer su afección. Y ahí pues ocurre la etapa de esporulación, ¿verdad? Que solo también lo vimos en aquel video, que empieza a esporular, ¿sí? De la misma manera que las flores cuando abren en los estambres, que abren el saco polínico y sale el polen volando. Bueno, lo mismo ocurre con los hongos. Tienen sus estructuras reproductoras que vienen siendo esporas justamente, o sea que se parecen al polen y se van reproduciendo, mejor dicho, van en el viento hasta encontrar con el hospedante. Tenemos las botritis, mogris, pudriciones, en fin, que son enfermedades que van a ocurrir en el fruto, que ocurren en fruto y que ocurren también en flor. Por ejemplo, si usted ve una flor que tiene un hongo o ve una flor que abortó, entonces quiere decir que tiene un hongo de botritis, ¿sí? Que está creando esa pudrición. Aquí vemos algunas cenizas, ¿verdad? Que uno lo puede confundir en su momento con algún líquen. Por ejemplo, si ustedes se fijan, algunos frutales, lo pueden ver ahí en la casa o en cualquier lugar, cuando vayan, miren los árboles que tienen unas costras blancas, algunas son blancas verdes, verdosas, esas costras pues son líquenes, que también es algo característico de una deficiencia nutricional, una planta muy adulta y una planta que nunca ha sido atendida desde el punto de vista sanitario. Entonces, eso uno lo puede confundir con las cenizas o con los oidios. Los oidios siempre van a hacer estas espolvoraciones blancas sobre las hojas o sobre el tallo. Dolaspot, bueno, o esclerotinia. La esclerotinia es una enfermedad ocasionada por el hongo del Sclerotium, que lo que va haciendo es pudriendo la raíz. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que si vemos estos manchones aquí, por eso se llama Dolaspot, estos manchones son característicos de que el hongo está allí y ya este tejido ha sido dañado, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer aquí es aplicar un producto que sea de contacto, que sea sistémico de alto espectro, para que las plantas que están sanas no enfermen y las plantas que están dañadas regeneren nuevo tejido. Fumaginas, negrías, negreo o gallines, como le quieran llamar. Esto yo les comenté en la otra oportunidad, que era una simbiosis generada por los áfidos o pulgones, las hormigas y el hongo, ¿verdad? Que no afecta directamente o sea, no es un hongo que vive de las hojas, sino que vive en las hojas. Entonces, al taparla, pues las hojas no pueden hacer fotosíntesis y se empiezan a poner cloróticas. Y tenemos las podredumbres de palmeras, también, ¿verdad? Las enfermedades que le dan a las palmeras. Tenemos pudriciones en las raíces. ¿Cuándo se va a dar una pudrición en la raíz? Bueno, cuando hay un excedente de humedad, no hay ventilación. Si usted agarra una plantita y la deja escondida en su cuarto, lo más probable es que se le enferme, porque obviamente no está bajo unas condiciones ecológicas diferentes a lo que la planta necesita. Es ahí la importancia de no estar regando todos los días, sino saber cada cuánto determinar el riego. Y una especie de carbón, aquí lo podemos ver, que son hongos que secan los brotes. Esto es típico de los carbones, ¿verdad? Que se van al ápice y lo matan. Entonces es una característica muy común de ellos. Aquí tenemos otros hongos foliares. ¿Sí? Puede ser un mildio, puede ser cualquiera, pero el síntoma que ustedes ven ahí, el síntoma es una antragnosis. Aquí podemos ver una clorosis, o manchas cloróticas, como dice ahí, que esto sí está generado por una deficiencia nutricional. Por ejemplo, aquí vemos la hoja que debiese ser verde, una tonalidad de verde oscuro, y ya viene poniéndose color amarillento, ¿verdad? No hay
no hay nutrientes, ¿sí? No hay nitrógeno, y encima las puntas se están quemando, o sea, se están poniendo necróticas. Esto significa de que hay una deficiencia de fósforo, ¿verdad? Y luego el canal central o la vena central se está poniendo color blanquecina, amarillo blanquecino, que significa también que no hay magnesio, que no hay un buen balance de calcio con magnesio, que no hay azufre, o sea, hay una alta deficiencia nutricional vista acá. Aquí vemos otras manchas foliares, ¿sí? Algún hongo, bueno, es un hongo realmente, puede ser alguna roya, puede ser alguna antracnosis, que es lo que están generando este tipo. Bueno, de hecho aquí lo podemos ver, el Coletotrichum, el Mythosporium, que son ese tipo de manchas así alargadas a lo largo de la vena. De hecho, venas, y creo que Jocelyn era la que nos compartía en las gramíneas, también podemos encontrar rollas, y esas manchas largas con tejido muerto, bueno, son necrosis. Ahora, si es una necrosis oscura o es una necrosis blanca. Si es una necrosis oscura, una antracnosis negra, llamémosle, es ocasionada por un signo llamado Coletotrichum, o si es blanco, sabemos que hay una decoloración del tejido, se pone blanco, canales blancos a lo largo de las vetas o de las venas, entonces es ocasionado por el Mythosporium. Aquí vemos el mildio, ven esas clorosis acompañada de una necrosis, bien, esto es muerte del tejido, y en vez de la hoja vemos esas manchas blanquecinas, ¿verdad? Es como paños, esa es la forma del mildio, entonces hay que lograr identificar eso, el mildio, por ejemplo, del oidio en las cucurbitáceas. Y aquí tenemos alguna septoriasis, ¿verdad? Que ya es un hongo negro, negrecillo, que tiene, vean cómo ha marchitado esa hoja, ¿verdad? La ha matado. Cualquiera podría decir que es una necrosis o una antracnosis, solamente que ¿qué sucede? Es un hongo, a diferencia de la antracnosis, no hay una muerte celular negra, sino que lo que encontramos aquí es una decoloración de la hoja. Vemos manchones, ¿verdad? Desperdigados alrededor de la hoja, entonces es muy característico de este tipo de manchas de la septoriasis. El oidio, creo que ya lo habíamos visto arriba, pero aquí también podemos ver esas manchas blanquecinas. Pudriciones ya puede ser por Phytophthora, por Pythium, puede ser por Fusarium. Aquí pues solamente se ve a nivel macro, o sea, usted se para y dice, bueno, ¿qué le está pasando a mi césped? Y lo más seguro es que tenga o una rhizoctonia, con la diferencia de que, la esclerotinia, que es la que estábamos viendo antes, que vienen siendo aquellos manchones, en este caso también vemos esos manchones, pero lo mejor es ver el tallo, ver la planta, hacer un diagnóstico de planta para ver a dónde está ocasionado el daño. Si en el tallo las hojas, que viene siendo ocasionado por esto, o si en la raíz directamente, que es ocasionado por la esclerotinia. Y bueno, otra enfermedad, en este caso menciona que es del olivo, ¿verdad? Que es un hongo, miren estas pequeñas costritas que van apareciendo en el haz de la hoja, la espiolácea. Sí, bueno, básicamente es este tipo de hongo, bueno, es muy común no solamente en los olivos, sino también en varios ornamentales que tienen este tipo de sintomatología. Rollas, tuberculosis ocasionada por las pseudomonas, o también especie de cánceres, ¿verdad? Y bueno, algunos mecanismos de defensa que tienen las plantas. Entonces, pues este es una especie de catálogo, como les menciono, donde uno pues más o menos se va
dando alguna idea de las cosas que se pueden encontrar. Si se fijan, no he mencionado ningún nombre específico de alguna enfermedad, este se llama tal, este se llama tal, sino que estamos viendo los síntomas, porque con los síntomas ya nosotros podemos ir acercándonos hacia el diagnóstico más acertado. Y otro aspecto que vamos a hablar hoy es sobre el control de las enfermedades, los mecanismos de control de enfermedades. Ya vimos nosotros la parte, digamos, introductoria de las enfermedades, qué es una enfermedad, qué es un síntoma, qué es un signo, cómo se manifiestan, quiénes lo ocasionan, los tipos de enfermedades que son ocasionados por hongos, por virus, por bacterias. También, bueno, hemos visto algunas formas de reproducción de los hongos. También hemos visto la reproducción de las bacterias. Entonces eso nos va dando a nosotros ya una pauta preparatoria para identificar cuáles son los mecanismos de control de esas enfermedades y a partir de ahí empezar a remitir diagnóstico y remitir recomendaciones. Bien, entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de control de enfermedades? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver aspectos sobre la relevancia del control de plagas de enfermedades en las plantas, los pasos, bueno, de una aspersión inteligente y tal vez no llegar al diseño de un programa de control por una cuestión de tiempo, ¿verdad? En su momento, si ustedes gustan, podemos destinar un tiempo para planear un plan de manejo, pero serían básicamente los aspectos que se tocarían en esta etapa. Aquí ustedes compartieron esto, o yo lo compartí con el grupo. Aquí les muestro, cualquiera de ustedes, estoy seguro que si yo les pregunto qué es, me podrían decir que es una antracnosis. Básica, no lo es realmente. Esto lo que es, lo podemos encontrar en las suculentas. Traje el ejemplo de la suculenta porque sé que varias de ustedes tienen en casa y se pueden topar con este tipo de cosas y no saber a qué se debe. En este caso, pues esta es una enfermedad no parasitaria, porque sí afecta a la planta en su normal cumplimiento del desarrollo fisiológico. Y también, pues lo que está haciéndose acá es muerte de la célula, que la recuperación obviamente no va a ser posible. Y esto se debe a quemaduras de sol. ¿Sí? Cualquiera, como les mencioné, se puede confundir pensando que es una antracnosis, no lo es, son quemaduras solares. ¿Por qué? Porque esta planta no debe estar expuesta en su totalidad al sol, sino a una sombra regulada o a un sol regulado que puede ser media sombra, un 50%, un 60% de sombra, es decir, poca luz, no necesita tanta luz. Entonces, si ustedes tienen alguna suculenta por ahí en la casa que muestra estos síntomas, lo más probable es que usted le tenga al sol. Este era el tatuaje que les mencionaba, que cuántos dolores de cabeza les generó a muchas de ustedes, o les generará, no sé si ya sacaron genética. División celular, tenemos una célula madre que tiene las 4 fases. ¿Cuáles son esas fases, Jasmine? Anafase, telofase, profase y metafase. Y se va dividiendo hasta tener 2 células hijas. Lo mismo ocurre con las bacterias, así que ahí lo tienen. Bien, ¿qué cosas que quiero que veamos hoy? Primero, ¿cuáles son los métodos más regulares dentro del manejo integrado? ¿Cuáles son las prácticas agrícolas y cómo se combinan con esos métodos regulares? ¿Cuáles son los métodos biológicos, los métodos físicos? La clasificación de los fungicidas, vamos a ver una pequeña clasificación de los fungicidas, no tanto así una gran lista de cómo funcionan, sino cómo se pueden clasificar de acuerdo a su rango de acción, su espectro. Y acá les traje esta fotito, bueno, la calibración de equipo, más que ver un tema, es una recomendación técnica. Entonces aquí podemos ver en esta imagen
que les he traído, que es lo más seguro que todos ustedes se hayan topado con esto, ya sea en un tomate, ya sea en un pepino en la casa, en la refri, y a esta enfermedad pues se le conoce como alternaria, ¿sí? Y que es ocasionada por un hongo, o sea, y este hongo pues el hongo famoso del penicillium, ¿verdad? Que fue de donde sacaron la penicilina. Entonces, lo curioso de este fenómeno es por qué se llega a manifestar esta enfermedad si yo tengo las plantas o si yo tengo los frutos guardados en refrigeradora, bajo refrigeración. ¿A qué creen ustedes que se pueda deber eso? Según me acuerdo que nos enseñó, es por lo que se está abriendo y cerrando el refrigerador. Ajá. ¿Qué ocasiona eso? No me acuerdo. Ajá. Condiciones favorables de humedad. Ajá. ¿Qué más? Que también generalmente cuando uno guarda en el refrigerador ese tipo de cosas ya, ya ha tenido contacto y el hongo va ahí. Ah, exactamente. O sea, ya cuando nosotros compramos voy a ver si puedo poner un ejemplo. Aquí. Bien, aquí tenemos una refrigeradora común y corriente que la podemos hallar en la casa. A ver, aquí me puede dibujar. Bien, entonces, ni modo, no se puede dibujar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, nosotros compramos el fruto. A ver si puedo encontrar algún frutito. Yo encontré uno muy bonito. Entonces yo compro ese fruto bien bonito, lo meto a la refri y termino con algo así. Bien, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Primero, lo que mencionaba Jocelyn, el hongo ya está. El hongo ya viene dentro de la piel del fruto. ¿Qué sucede? ¿Por qué viene ahí? Bueno, el contacto en cosecha, no sé, dejó el hongo ahí. Por lo general esto ocurre cuando no, cuando son de exportación y no se lavan, no se limpia. Bien, entonces ahí si no se desinfecta ese hongo, entonces lo más seguro es que se enferma. Y bueno, muchas veces hemos cometido ese error, que compramos las cosas y las metemos al refri, del mercado al refri, sin un previo lavado. Entonces ahí automáticamente ya va el patógeno. Bien, lo guardamos. Entonces, tenemos guardado aquí, pero ¿qué sucede? Si el refri está cerrado, se generan ciertas condiciones de temperatura y humedad, digamos que hasta llegar a estar estables. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros abrimos el refri, sacamos cualquier cosa de ahí de la refri, la volvemos a cerrar. Entonces, ¿qué sucedió? Ese microclima frío que tenía bajo conservación a todos los productos ahí, se desestabiliza. Entonces, al abrir, sale el aire frío, entra aire caliente, y esa variación constante de aire frío, aire caliente, más la humedad, más el hongo que ya viene dentro del fruto, entonces, al cabo de un tiempo, este hongo se empieza a reproducir dentro de la plantita o dentro del frutito hasta que lo va pudriendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces
por ahí vamos dejando que las cosas que se pudran, ¿no? Un poco por descuido. Ahora, ¿a qué se debe ese error también? Y si ustedes se fijan, y aquí ya lo veo, si usted deja una manzana en la refrigeradora, la puede dejar como hago yo a veces, que la dejo 3, 4 meses ahí tirada, la pobre manzana, no se pudre. Se seca por la diferencia de humedad, pero no se pudre. ¿Por qué creen ustedes que llega a ocurrir eso? Vamos a ver, ¿alguna opinión? Repite otra vez la pregunta, Inge. Sí, la pregunta es, si yo guardo un limón, este es el caso, ¿no? Yo guardo un limón y guardo una manzana en la refri y las dejé ahí tiradas. Pero al cabo de un tiempo yo saco la manzana y saco el limón y el limón está podrido y la manzana no. ¿Por qué creen que se deba a eso? El hongo es un hongo genérico, ¿verdad? Sí. ¿La manzana y el limón estaban juntos o no estaban juntos? Estaban juntos. No es que uno le roba algo al otro. No, Ay, lo puede poner juntos o separados. Ah, Sí, pero sí importa, Inge, porque estaban separados, es como que hay menos probabilidad de que se enferme la manzana. Uh-huh. No es por el tipo de cáscara que la manzana está un poco más protegida, ¿no? No. ¿Se dan por vencidas? A tener algún químico, no sé qué. o alguno ya tenía. A echar algún, no sé, algún gas, No, es que no sé. algún gas, no sé, algo que la... Es que yo pienso que la manzana no está infectada porque no tiene magulladuras ni tiene algún... no es como el limón, que el limón uno cuando lo guarda o le hace una fisura, está cortado. Es lo único, Inge, que se me ocurre, por eso no está infectada la manzana. Bueno. Lisa la cáscara. Les voy a explicar por qué llega a ocurrir eso. Y ocurre en la mayoría de los vegetales. Verán, hay plantas que son tropicales y hay plantas que son de clima frío o templado. Entonces, en el caso del limón, el limón es una planta tropical que se desarrolla bajo temperaturas entre 18 y 33 grados. ¿Sí? Pero la manzana no. La manzana es un cultivo que se va a dar entre los 22 grados y los 12 grados, es decir, bajo temperaturas frescas a frías. Entonces, cuando nosotros estamos guardando las cosas en la refri, si son frutos tropicales, cuando digo frutos tropicales estoy hablando de tomates, pepinos, limones, papayas. Entonces, como estos se dan bajo temperaturas tropicales cálidas, si yo las dejo dentro de la refri, entonces en lugar de conservarlas, lo que estoy haciendo es acelerando el proceso de descomposición de la misma. Entonces, si yo dejo, o mejor dicho, lo que yo debo hacer es, en lugar de guardar los vegetales en la refri, dejarlos en una cesta y que ahí van a durar por mucho tiempo. No para siempre, obviamente, pero sí van a durar por muchísimo más tiempo que si yo las dejo dentro de la refri. Caso contrario, con las uvas, con las peras, con las manzanas, que yo las puedo tener por largo tiempo en el refrigerador,
que no se van a podrir porque están bajo las condiciones en las que ellas se producen. Así es como se logra la longevidad de estos frutos. Entonces ahí ya les di ya un tip y un error que a veces cometen, que se cometen en las casas. ¿Hoy sí? Hoy sí, Inge. Bien, entonces, y si no me creen, pues hagan un experimento. Dejen unos 30, 60 días, 2 tomates, uno en la refri y otro fuera, a ver quién se pudre primero. Es que ya vienen podridos ya. Bien, entonces, vamos a ver cuáles son esos métodos de control. Aquí tengo una pestaña, a ver, control, creo que es este. Ahí está. ¿Le pueden ver? ¿Me confirman? Sí. Excelente. Entonces, vamos a ver cuáles son esos métodos de control. Ahí está, para no enchivolarnos. Entonces, los métodos de control son los distintos métodos que podemos utilizar para nosotros corregir, recuperar o superar una enfermedad en una planta. Y aquí pues lo podemos aplicar en campo abierto, si estamos en campo, lo podemos aplicar ahí en el patio de la casa con nuestros ornamentales, las 2, 3, 4 plantitas que tenemos ahí en la casa. O si llega la abuela y dice, bueno, mira, cuidame aquí las plantas, entonces usted va a saber qué hacer de acuerdo a los métodos de control. Entonces los métodos de control, vamos a ver que hay varios, de varios tipos y de varias formas. La cuestión no está en aplicarlos todos, sino en saber cuál elegir de acuerdo a qué circunstancias. Entonces, eso es muy, muy bueno, que ustedes lo puedan conocer y que lo manejen junto con síntomas. Si un síntoma, y entonces un síntoma se manifiesta de esta manera, lo más seguro que la forma de corrección sea de esta otra. Igual con el triángulo de la enfermedad. El triángulo de la enfermedad, hablábamos que era el huésped, es decir, la planta que recibe el hongo, las condiciones de temperatura, es decir, las condiciones ambientales o ecológicas, donde se desarrolla la planta, y finalmente el tipo de hongo, ¿no? Que si el hongo ya está allí o es trasladado. Entonces veamos cuáles son esos métodos de control. Primero nos vamos a encontrar con métodos de control químico, métodos de control regulares. Vamos a encontrarnos también con las prácticas agrícolas, ¿sí? O los métodos mecánicos. Nos vamos a hallar con métodos físicos y también vamos a hallar métodos biológicos de control de enfermedades. Empecemos con los más fáciles, que son los métodos de control químico. En los métodos de control químico es el más común, es la aplicación de algún producto fungicida, fúngico, que regule las apariciones de enfermedades, ya sea en un momento preventivo, es decir, un momento previo a la aparición de la enfermedad, o en un momento de control o de curación de la planta. Entonces, aquí los controles químicos los podemos utilizar haciendo aspersiones o espolvoraciones sobre el follaje o sobre el tallo en drench. También lo podemos utilizar en tratamiento de semillas. De hecho, es una recomendación que nunca debe faltar el tratamiento de semillas, por muy pequeño, por muy poco, lo que sea que vamos a sembrar, debemos hacer un tratamiento de semillas, porque esto nos va a ayudar a que la planta tenga una protección desde el primer momento, ¿no? Desde que entra en contacto con el agua y germina, entonces la planta se encuentra protegida y esto nos va a dar chance de, cuando ya abra, que tenga los cotiledones abiertos, las primeras hojas verdaderas abiertas, entonces ya nos dé chance también para hacer una aplicación, la primera aplicación de fungicida foliar que sea más eficiente.
Los tratamientos al suelo, controles químicos al suelo. Si nos encontramos con algún hongo o algún nemátodo que es altamente perjudicial o que está constantemente dañando y afectando o apareciendo cultivo tras cultivo, entonces lo mejor es hacer un tratamiento químico al suelo aplicando los distintos productos que se puedan. Aquí desafortunadamente nos vamos a hallar con muy pocos productos de etiqueta verde, sino que nos vamos a encontrar de etiquetas amarillas, rojas y azules. ¿Sí? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado al momento de hacer un tratamiento al suelo, no ir a aplicar este tipo de medidas o de controles en suelos que están muy cercanos a fuentes de abasto porque las vamos a terminar contaminando. La desinfección, que no es lo mismo el tratamiento de suelo para regulación de hongos, que la desinfección o la esterilización de un suelo o de un sustrato, por ejemplo. Yo agarro un sustrato que está siendo muy problemático, entonces lo que hago es que lo termino desinfectando o esterilizando, es decir, dejando ese sustrato estéril. Esa desinfección hay que hacerla tanto en almacenes como en equipos. ¿Bien? O sea, donde yo voy a guardar los frutos no está bajo las condiciones, no está bajo las regulaciones, entonces lo más seguro es que se esté propenso a que me aparezcan enfermedades. Por ejemplo, supongan que ustedes están en campo, están trabajando para una finca que abastece a algún supermercado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, primero, ¿dónde se va a almacenar ese producto? Como ya vimos, si hay una variación de temperaturas, el hongo que ya viene desde el campo, lo más seguro es que se manifieste con alta rapidez. Por eso es importante que después de cosechado, si es posible, hacer un lavado, que mucha gente lo hace, un lavado previo, con hipoclorito de sodio. Lo que va haciéndose pues es ir matando todos los hongos que vienen desde el campo. Y también pues estamos siendo muy precavidos en no enviarle al consumidor final un alimento que se dañe muy rápido o que ya venga dañado. Los equipos, sí, a veces cometemos el error, por ejemplo, de algo sencillo. Y eso se los comentaba en la penúltima sesión que habíamos tenido, de que vamos por la calle, miramos un palo de aguacates bien bonito, miramos alguna ornamental que nos haya gustado, sacamos la navaja, cortamos un cogollo, un ápice y lo llevamos a la casa. Después agarramos esa misma navaja, cortamos otra. Entonces, ¿qué sucede? No estamos limpiando la herramienta y lo que estamos haciendo es algo que pareciera inocente, y lo que estamos haciendo es fomentando heridas en la planta de las cuales no le dimos un tratamiento de curación y al final se puede terminar contaminando, enfermando. Entonces, a veces sucede que hay árboles viejos que se enfermaron y nadie supo por qué. Bueno, a lo mejor alguien gracioso cortó un pedazo de tejido, dañó algo, le hizo alguna herida y por ahí entraron algunos hongos y murió la planta. Bien, entonces es importante siempre hacer desinfección. Así que cuando ustedes vayan a campo o estén manipulando herramientas agrícolas, ustedes siempre tener el cuidado de desinfectarlas. ¿Cómo se desinfectan? Bueno, un poquito de agua, un poquito de cloro, perdón, en agua, y ahí usted lava las herramientas y usted tiene garantizado que esa herramienta está limpia para la próxima utilización. Y otro control químico es el control de vectores, en el caso de que haya necesidad de control de vectores. Por ejemplo, si sabemos que la mosca blanca, que los áfidos son transmisores de virus, entonces lo que tenemos que hacer es controlarlos. Y una de esas medidas químicas, bueno, la utilización de algún insecticida. Pueden utilizar ustedes la cipermetrina, el Perfection o cualquier otro que les guste, ¿sí? Como controlador de vectores. Pero existen medidas físicas que hacen que el control de vectores resulte un poco más barato. Entonces eso con respecto al control químico. Veamos los controles regulares. Los controles regulares, o también denominados legales, son las cuarentenas y son las inspecciones. Y las cuarentenas
al inicio, cuando uno daba clases, por lo general la gente no lo entendía, que es una cuarentena, y había que explicar mucho, ¿no? De las cuarentenas, es un periodo que se deja apartadas las semillas para ver si existe alguna enfermedad o algún insecto que venga dentro de ella. Ya hoy día, pues del año pasado para acá, estuvimos por lo menos, pasamos 2 meses de cuarentena, ¿verdad? Aproximadamente 50, 60 días, donde todo el país se resguardó en sus propias casas con la finalidad de evitar que que el virus se vaya proliferando de persona a persona. Vimos que no funcionó porque como seres humanos somos un poquito quisquillosos y aparte pues la economía se nos afectó de una manera muy considerable que no fue tan eficiente, más bien a la larga la aplicación de una cuarentena. Entonces, de hecho, si ustedes se fijan, ya no se habla ya de una cuarentena, sino que es aplicar las medidas de bioseguridad, y si hay que salir, pero hay que hacerlo bajo circunstancias, no con descuido, sino bajo circunstancias de control, de monitoreo, no andarse dispersando tanto, ¿verdad? Porque si no, nos volvemos muy propensos a enfermarnos con este virus. Entonces, lo mismo sucede con las plantas. Imagínense que hay una planta muy bonita, que usted se fue de viaje, no sé, a México, por ahí, vio una planta muy bonita y se la quiere traer a su familia para regalarlo, tenerla en la casa porque le gustó. ¿Qué sucede? Bueno, cuando usted llegue a la aduana, lo primero que van a hacer es decomisársela, y hay dos opciones. Una, se le llevan su plantita a un periodo de cuarentena, con las semillas, si usted trae semillas, se la dejan apartada en cuarentena. El ente regulador de esto es SENASA, o sea, la Secretaría de Agricultura a través de SENASA, en que es un monitor de este tipo de regulaciones. Van a destinar las semillas en cuarentena para ver si vienen con alguna enfermedad. Si vienen limpias, entonces ya pasa y usted las puede seguir llevando. Entonces, muchas veces hay enfermedades que no eran propias de nuestro país, sino que se metieron porque vino alguien, se fue de viaje, trajo alguna semilla, alguna variedad que por hacerse el gracioso, las escondió bien, no se las detectaron en las aduanas. Entonces las metió, las sembró y en lugar de hacer un bien, hizo un mal, trajo enfermedades que no existían en nuestro país. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado. Igual, si nosotros vamos de viaje a cualquier otro lugar, si nosotros no llevamos las medidas o las aprobaciones o los certificados que validen que ese producto o esas semillas que nosotros estamos transportando son limpias, entonces en lugar de hacer un bien, pues vamos a hacer un mal, y lo más seguro es que pasemos pena en cualquiera de las aduanas del país. Entonces, para evitarnos eso, siempre manejémonos con medidas regulatorias de cuidado, ¿verdad? Entonces, y ahí vamos a pasar por cuarentenas o vamos a pasar por inspecciones. ¿Bien? ¿Se entendió? Aquí Jocelyn, cuando haga la práctica, pues ella nos va a dar cátedra sobre esto. Inge, yo quiero agregar algo con respecto a eso que estábamos hablando de inspecciones, porque yo me estoy preparando para eso y he estado viendo de que semanalmente acá hacen inspecciones por el lado de la aduana del POI para granos básicos o verduras y eso, porque es donde más exporta Honduras, que es de un gorgojo y tienen planes especiales. En dado caso que un cargamento esté contaminado, porque los hay, es decomisado y es quemado. Mira. El cargamento. Y penalizan a la empresa o en este caso al camión si se quiso ir por algún punto ciego de la aduana y no quiso pasar el control. Entonces, pero generalmente lo que hacen es que los fumigan, y si los tienen anteriormente los productores, si van a lo que es las bodegas y se están haciendo las inspecciones semanalmente. Semanalmente, bueno, ahí está. Entonces, imagínese el montón de café que se va de contrabando, ¿no? Por ahí, por el POI y sus alrededores. Pero sí, todo cargamento que esté infectado, que no cumpla las regulaciones, es decomisado y quemado. Bueno, interesante entonces saber eso. Bueno, más bien cuando ya
esté bien empapada de todo eso, sería bueno que nos diera una charlita de eso, para que también nos empapemos todos. Sí, me parece. De lo nuevo, de lo fresco que tiene Senasa. Bien, entonces, bueno, continuando. Esas serían las medidas regulatorias, ¿verdad? Cuarentenas, inspecciones, y en las inspecciones pues se toman decisiones de qué hacer. Ya Jocelyn nos comentó que se le prende fuego a un carro que no cumpla. Bueno, al cargamento, al carrito. Prácticas agrícolas, esto todo es el manejo de campo, ¿no? Primero, erradicación del hospedero. Si nosotros sabemos que hay hospederos cerca, donde puede existir el hongo que puede estar almacenado, hay que erradicarlo. Si ustedes llevaron clase conmigo en algún momento de la vida, yo siempre hacía mucho hincapié en las rondas, que las rondas son ese espacio de 2 metros, 3 metros, que se deja entre la colindancia y el cultivo. ¿Para qué? Para que el hongo, para que el insecto tarde más en llegar al cultivo, ¿no? Que tarde más en llegar a la planta. De ahí la importancia de tener todo el campo limpio. Bien, o sea, no solamente se trata de cortarlo y dejarlo como colchón, sino que también hay que saber identificar si podemos o no dejar las plantas que están a los alrededores, porque en ellas se encuentran hongos, o bien se encuentran insectos que son portadores de virus o de hongos o de bacterias. Rotación de cultivos y rotación de variedades. ¿Por qué hacer esto? Bueno, creo que la lógica nos dice de que de esta manera vamos a romper con el ciclo de una enfermedad, también vamos a romper con el ciclo de alguna plaga que ande por ahí, y de la misma manera tiene una repercusión positiva en el aspecto nutricional, porque estamos haciendo rotación de nutrientes, entonces eso también nos va a ayudar a que el suelo se encuentre más esponjoso, esté mejor nutrido, y obviamente las enfermedades sí van a estar allí, pero no van a atacar con regularidad. ¿Ya? Eso hay que procurar evitarlo, entonces de ahí hacer la rotación de cultivos de manera constante, o si no, nos vemos envuelto que tenemos que producir un mismo cultivo. Estamos hablando de frutales, por ejemplo, ahí no podemos rotar porque estamos hablando de cultivos de 20 a 50 años. Entonces, en ese caso, bueno, hay que tener unas medidas fitosanitarias que sean muy aplicables. Tema de saneamiento, tener limpio, primero la fuente de abasto, todos los canales conductores de agua, de irrigación y drenaje, tener bien limpio todos los canales de pasaje o de comunicación entre finca y finca, o entre parcela y parcela, ¿sí? Tiene que estar bien limpio, bien sano, y en el caso de si tenemos bodega, en el caso de tenemos herramientas, tiene que estar todo bien limpio. Los marcos de siembra, respetarlos. A veces por ganar un poquito más de rendimiento, con la esperanza de ganar un poquito más de rendimiento, sembramos las plantas muy juntas. Entonces cuando hay un apiñamiento de plantas, entonces se vuelven mucho más propensas a enfermarse o a competir por luz y sombra. Entonces es mejor respetar el distanciamiento de siembra, ya sea tanto entre plantas como entre hileras. El manejo de cultivo, hacerle un manejo de cultivo apropiado, no solamente como hacen algunos productores de subsistencia, que hoy chapean, mañana aplican algún quemante, pasado están sembrando, y después ahí dejan el cultivo unos 15, 30 días, lo vienen a fertilizar, y hasta cuando ya tienen el problema arriba, es que vienen a querer aplicar algún fungicida, algún insecticida, y entonces ya la cuestión es que se les acumuló el trabajo, cuando terminan de hacer algún control no les es eficiente porque lo estaban haciendo a destiempo. Tuve la oportunidad en su momento de encontrarme con unos productores que se había venido un temporal de lluvia muy fuerte, entonces ya las plantas tenían enfermedad, ya tenían un problema de rizoctonia, y entonces les estaba aplicando cobre. Entonces como buen agrónomo le dije, mira, realmente lo que está haciendo es gastando el producto, porque este cobre lo debió haber utilizado antes de que se viniera el temporal. Ahorita ya las plantas están enfermas
Y el cobre, pues no, primero es de contacto y no es curativo, entonces realmente estaba desperdiciando el producto. Entonces era mejor terminar con ese ciclo y volver a empezar. Entonces es importante el manejo de cultivo, hacerlo a tiempo. Y de hecho, también cuando estuvimos en campo con ustedes, la mayoría de ustedes, hacíamos camas altas y camas bajas. ¿Con qué intención? Bueno, primero para ver cómo se comportaba el cultivo bajo una y otra condición. Y segundo, bueno, hay que aprovechar. Cuando estamos en verano, las temperaturas son muy altas, la evaporación es muy alta. Entonces necesitamos, por un lado, conservar humedad de suelo y por otro lado, evitar que haya una proliferación de enfermedades. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, utilizando camas bajas. Viceversa, si estamos en el invierno, que ya vienen las lluvias, que las precipitaciones son muy prolongadas, que las precipitaciones son muy altas, estamos hablando de, podemos hallarnos precipitaciones de hasta 20, 30 milímetros, que es algo muy alto, entonces ahí mejor hacer un manejo de suelo correcto, cama alta, que el cultivo va a poder drenar y no va a haber una acumulación de agua, y esa acumulación de agua se va a dar de manera de presencia de enfermedades. Y luego el manejo de tejidos. El manejo de tejidos o podas sanitarias, por ejemplo, yo tengo planta, mi plantita se enfermó, las hojas están cloróticas, las hojas están necrosadas. Acuérdense que el tejido necrosado ya no se recupera, entonces lo que hago yo es corto la hoja hasta dejarla en una zona que haya sanidad, le aplico algún fungicida, le aplico algún fertilizante, regulo un poco la humedad de las raíces para evitar que se prolifere más la enfermedad. Entonces, lo que estoy haciendo es un manejo de tejido. Pues ya tengo plantas muy viejas, tengo árboles, tengo frutales que ya están muy viejos, un cafetal que ya está muy viejo, que ya no rinde, que se enferma mucho, entonces yo le hago un manejo de tejido, pues sobre una poda, una recepa, y para empezar nuevamente que la planta se regenere y que venga con mayor vigorosidad. Entonces, hay un método de control de enfermedades agrícola, desde la erradicación de los pederos hasta el manejo de tejidos en aquellas plantas que lo requieran. Métodos biológicos. Aquí nos vamos a encontrar varios métodos biológicos. Muy pocos se conocen o muy pocos los utilizan debido a que su efectividad no es tan alta cuando son de forma curativa, sí, cuando son de forma preventiva, ahí sí tienen una efectividad un poquito mayor. Entonces ahí es donde nosotros debemos saber elegir qué producto de índole biológico utilizaremos. Por un lado, bueno, las variedades que sean resistentes y si no tenemos variedades resistentes que sean tolerantes, que son dos cosas diferentes. Nos vamos a encontrar plantas susceptibles, que esas no nos convienen porque de nada nos sirve sembrar una planta que va a ser muy propensa a enfermedades. Eso ocurre en el café, por ejemplo, la variedad Geisha es un café de muy buena calidad, un café muy rico, con buenas notas en taza, con taza limpia en muchos de los casos, pero ¿qué sucede? Es una variedad de café que es muy propensa a enfermarse. Entonces, ¿no la debo sembrar? No, depende. Si le voy a dar el manejo, entonces sí, yo voy a sembrar esa variedad porque yo me voy a comprometer a dar el manejo a tiempo, ¿no? Si yo siento que soy un poquito haragán, que quiero ir a la finca una vez al mes o una vez cada 6 meses, entonces realmente no utilizo una variedad de esas características porque la va a perder en muy poco tiempo. Entonces mejor utiliza variedades que sean o tolerantes o que sean resistentes. Ya hoy día es muy difícil encontrarse variedades resistentes porque, lo hablábamos el otro día también, las enfermedades, como todo en la vida, van evolucionando y van encontrando más mecanismos o van desarrollando más mecanismos para crear un daño en la planta. Entonces, es muy poco probable encontrarnos variedades resistentes. Para eso está la mejora genética, donde, bueno, nosotros vamos haciendo recombinación de plantas. No obstante, los que llevaron genética sabrán que para liberar una nueva variedad pueden pasar hasta 13 generaciones diferentes. Entonces es algo muy lento, ¿no? Lograr eso.
Entonces, buscar variedades tolerantes o, en secreto, combinar todas las medidas de control de enfermedades. Protección cruzada, ¿sí? Cuando yo utilizo variedades tolerantes, resistentes o variedades susceptibles y les quiero agregar algún componente, creo una hibridación entre plantas de manera que se puedan proteger entre sí o que se puedan transmitir genes protectantes. Hiperparasitismo o control biológico. Hay algunos hongos, como el hongo verticillium, como el hongo tricoderma, que son bioreguladores de la aparición, o mejor dicho, son antagonistas con otros hongos, y eso nos va a ayudar a que tengamos una capa protectora dentro de la planta. Pero ¿qué sucede? Como les decía en su momento, si se utilizan de manera correcta, como preventivos. Bacteriófagos, en este caso, bueno, no hay insectos todavía que se alimenten de un hongo, sí al revés. Micoparasitismo, es decir, un hongo que vive de otro hongo, o un hongo que mata nemátodos, por ejemplo, o un nemátodo, como lo vemos acá abajo, un nemátodo que se alimenta o que parasita a otros nemátodos. Eso sí los podemos utilizar cuando tenemos una manifestación de nemátodos alta. No tan alta, sino mediana en el campo. Y cultivos trampa. Esta es una medida que ya muy poco la gente quiere utilizar, un poco por pereza, pero que es muy efectiva todavía. Los cultivos de trampa consisten justamente en que yo, antes de sembrar el cultivo que me interesa a mí, siembro una variedad susceptible. Al hacer eso, lo que va a lograrse es tratar de erradicar el mayor brote de esa enfermedad, ¿no? Entonces, esa sería una de las estrategias también, es decir, yo quiero sembrar, este suelo lo desconozco, la finca no sé qué registros tiene, siembro un cultivo para ver qué enfermedades pueden aparecer o qué plagas pueden aparecer, y ya con eso ya las registro y a la vez las controlo, y eso me va a servir a mí para tomar decisiones de control más adelante. Jocelyn. Sí, Inge, los cultivos trampa, yo he visto, parece que en café, que ponen una variedad susceptible, creo que es como en pruebas, en parcelas pruebas, y a la que ataca primero es a la susceptible y miran qué tanto es, me parece. Hace algo así, ¿verdad? Es correcto, exacto. Se siembra así como en una parcela de prueba para ver qué enfermedades hay en ese lugar, y entonces a partir de ahí ya empezamos a diseñar medidas de control. Bien. ¿Y alguna duda que tengan por acá, chicas? Estamos al 100. Bien, y los métodos físicos nos vamos a hallar con tratamientos de calor, es decir, por ejemplo, algo sencillo como agarrar agua hirviendo con agua oxigenada, ya es un método físico. Bien, con eso yo estoy esterilizando un suelo que haya tenido problemas de enfermedades. Al igual va a estimular un poco la actividad de microorganismos y me deja ese suelo en condiciones de poder utilizarlo yo de una mejor manera. La esterilización, ya aquí se puede dejar un suelo totalmente estéril, sobre todo cuando yo tengo, por ejemplo, en las maceteras, ¿no? Yo tengo una macetera que todo lo que siembra se muere, entonces yo agarro esa tierra, la echo en una bolsa transparente y la tengo a pleno sol esa bolsa transparente durante una semana entera. Mientras eso ocurre, voy lavando bien con agua y con cloro las maceteras. Entonces, al cabo de ese tiempo, ese suelo ya está esterilizado. No hay bacteria ni buena ni mala, no hay ni hongo ni bueno ni malo ahí, sino que es un sustrato
sin ni mayor riqueza para mi planta. Entonces de ahí pues yo le agrego microorganismos eficientes de montaña, cualquier materia orgánica que me le aporte los microorganismos positivos que van a ayudar a la planta a crecer. Tratamientos orgánicos, bueno, con agua caliente, lo mismo con los tratamientos de calor, por ejemplo las vaporizaciones, echarles agua, vapor de agua, por ejemplo cuando ustedes compran un sustrato, ponen agua a hervir y ponen el sustrato sobre esa agua hirviendo, entonces ese vapor va a ir matando todas las bacterias que estén en ese sustrato. Tratamientos de refrigeración, bueno, es cuando las papas, por ejemplo, nosotros queremos vamos a sembrar papas. Entonces lo que hacemos es, dejamos las papas en la refri un buen tiempo hasta que le salgan los gredos, y ya cuando está gredado, entonces las sembramos. Y las radiaciones, ¿verdad? Que es una cuestión física, pero bueno, aplicarle una radiación ultravioleta al suelo para que esterilice o para que la planta no se dañe es un poquito caro, no es imposible, solamente que es un poquito caro. Entonces, en resumen, estos vienen siendo todos los métodos de control que nosotros nos vamos a encontrar disponibles. Hay variaciones entre uno y otro, obviamente. Esto va evolucionando, el conocimiento como todo va evolucionando, van apareciendo más y mejores cosas. No obstante, esto nos va a servir a nosotros como pauta para qué cosas hacer. Ahora, ¿qué recomendaciones debemos seguir con respecto a esos elementos que debemos tener en consideración? Aquí se los voy a mostrar. Esta imagen, bueno, aquí ya la tengo y después se la voy a compartir para que ustedes puedan disfrutar de conocerla con mayor detenimiento. Entonces, los métodos regulares, cuarentena y las inspecciones, prácticas agrícolas, están las famosas BPA, que son los principios o normas primero regulatorias. Por ejemplo, si ustedes se van a un productor que vende a supermercados La Colonia o cualquier supermercado grande de Tegucigalpa, San Pedro Sula, debe ajustarse a estándares que se le piden, ¿verdad? Tanto en tamaño como en salud, entonces para eso debe aplicar buenas prácticas agrícolas. Métodos biológicos, aquí vemos el comportamiento de hongos sobre hongos, ¿sí? O sea, tengo una plaga, un hongo, que va creciendo de una manera, y luego yo aplico un producto a base de hongos. Por ejemplo, en este caso, tenemos dos hongos, Rhizoctonia y Pythium, y vemos cómo la tricoderma, sin tricoderma y con tricoderma, cómo vemos la aparición de ese hongo que se ve mermada, ¿no? Quiere decir que el hongo bioregulador es muy eficiente. Entonces, la tricoderma, voy a aprovechar para comentar un poco cómo funciona la tricoderma. Todos sabemos, bueno, este es el cuello de la planta, se divide en la zona radical y la zona apical. Dentro de esta, o caulinar, dentro de esta zona, entonces, lo que hace la tricoderma es crear una película protectora sobre la raíz, ¿bien? De manera que cuando se quiera incorporar el hongo para crear una enfermedad, no va a poder porque tiene una protección. Este es el equivalente como a irse a la playa y ponerse bloqueador solar. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer entonces, o mejor dicho, lo que hace el hongo es proteger a la planta. Y bueno, entonces, ¿cómo se utiliza esto? Bueno, como tratamiento de semilla, o bien las aplicaciones que se hacen en el suelo en la medida que va creciendo la planta. Y aquí podemos ver este efecto, ¿no? El fenómeno de sin aplicación de tricoderma y con aplicación de tricoderma. Como vemos cómo el hongo aquí crece, blanco, ¿no? Crece con bastante prominencia. En cambio, cuando tenemos la tricoderma aplicada, el hongo
no se vio regulada, es decir, no afectó tanto como en la placa anterior. Y aquí vemos cómo se vería una planta. Muchas veces la gente cree que la planta echó más raíces. No, lo que sucede es que esa película protectora ayuda a que la planta, primero, a protegerla y segundo, a sintetizar los nutrientes que se encuentran alrededor. Entonces, esta planta, obviamente, al tener un sistema, todo esto es el hongo, bien, solo que este es un hongo positivo que tiene un efecto positivo sobre la planta. Esta es una planta que no tiene ese tricoderma, entonces vemos el crecimiento radicular. Entonces, la pregunta se responde sola. ¿Cuál creen ustedes que va a absorber más nutrientes? Obviamente, la que se encuentra a la derecha, ¿sí? Los métodos físicos, por ejemplo, aquí tenemos barreras o malla antivirus, ¿bien? ¿Por qué? No queremos utilizar productos, sino que lo que queremos es, primero, tener condiciones controladas de desarrollo de temperatura y de planta. También no queremos que los áfidos vengan a traernos virus. Entonces, con esta malla, pues ya nosotros logramos que la planta se encuentre mejor protegida y le estamos ganando aproximadamente 20, 30 días a una planta que acabamos de trasplantar. Eso es muy positivo, es barato en relación a los químicos. Aparte es una medida ambiental más regulada. Pues que tenemos las podas, vemos el tejido dañado, entonces lo quitamos, fertilizamos y regulamos. Aquí volvemos a lo mismo y tenemos la cigatoca amarilla que podemos encontrar, bueno, cigatoca negra que podemos encontrar en la mayoría de las musáceas. Entonces lo único que hay que hacer es cortar ese tejido, fertilizar, aplicar un fungicida de manera protectante o correctiva y que la planta siga con su ciclo biológico. Igual en este caso, parece un ornamental, se está enfermando, entonces la podamos y esperamos que genere, con esa protección, genere pues, mejores individuos. Y acá tenemos una antragnosis acompañada de un necrosamiento, ¿sí? Es decir, se necrosan las células, podemos ver el hongo, ¿no? De manera concéntrica. Y luego, pues aquí tenemos ya una clorosis. ¿Por qué esa clorosis? Porque no hay conducción de agua en ese alrededor, entonces las células están empezando a morir. Aquí tenemos una especie de oidio. Bien, cómo se posiciona el oidio, no solamente hay oidio, hay parece mancha angular también por la forma en que se va disgregando la necrosis. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre los fungicidas. Hasta acá, ¿hay alguien que tenga alguna duda, que quiera aportar algo? Ok, entonces, la clasificación de los fungicidas puede ser dada por esta vía. Según su acción, pueden ser protectantes o erradicadores o curativos. Sí, o sea, o protegen o curan, una de dos. Si son protectantes, es decir, que van a proteger, entonces también les podemos llamar fungicidas preventivos. Según el movimiento, pueden ser sistémicos porque van por dentro de la planta, aprovechan los haces conductores y se va distribuyendo, se va irrigando por el interior de la planta. Entonces así, de esa manera muere ¿cómo se llama? El conidio, muere también el canal conductor del hongo, ¿sí? También tenemos los de contacto, que igual, ¿no? El contacto lo que hace es crear una película sobre la superficie de la hoja o sobre la superficie del tejido epidérmico, y entonces ahí pues el hongo, una vez que llega, como hay esa película de protección, entonces no puede haber penetración. Y luego están los de traslocación, que se aplican de manera foliar, pero que van entrando entre los estomas
o las lenticelas o la pared celular va entrando, se va traslocando, ¿no? Como su nombre lo indica, se va traslocando hasta llegar a las capas más internas de la planta y luego hasta llegar a los haces conductores, que es así como sería irrigado por todo el resto de la planta. Y de ahí tenemos algunos orígenes, tenemos algunos que son cúpricos, es decir, que su base principal es el cobre, los mercuriales, que también su base principal es el mercurio, azufre, o los triazólicos, ¿verdad? Que alguna triacilina viene siendo el producto, el ingrediente activo principal. ¿Cómo actúan? Miren, aquí los podemos encontrar. Por un lado encontramos el hongo ya lo vimos en su ciclo, que viene la esporita o el micelio, viene la esporita, se posiciona sobre las células, o sea, en este caso sobre la epidermis, crea su tubo fungoso, penetra, entra por las lenticelas o entra por los estomas, bien, y empieza a hacer una invasión, ¿sí? O una parasitación, hasta que una vez que ya logró absorber todos los nutrientes de la planta, que ya murió la célula, entonces busca la manera de esporular para reproducirse. Bueno, entonces, ¿cómo van a funcionar los fungicidas? Ya los vemos acá, protectantes o sistémicos. Los protectantes solo son de manera preventiva. Si yo aplico un fungicida protectante cuando ya la planta está enferma, realmente estoy desperdiciando ese producto, entonces yo siempre voy a recomendarles que sepan en qué estado se encuentra esa planta y qué tipo de producto van a utilizar cuando es el caso de un químico. Los sistémicos pueden ser preventivos, pueden ser curativos y pueden ser erradicantes, es decir, que van a limitar el desarrollo de esporas para que no haya más proliferación de ese hongo. Y aquí tenemos este gráfico que yo me encontré, que está bastante bueno, porque nos da por un lado el ciclo del hongo, que germina, que penetra, que coloniza. Después de esa colonización, pues se prepara para su reproducción en la endopogénesis y luego la liberación de la nueva espora que va a ir a infectar una nueva planta. Entonces, si estamos, ¿cómo sería, no? Cuando germina, preventivo idealmente, si queremos, antes de que penetre, pues podemos utilizar los preventivos o protectantes, o sistémico, que cree una barrera preventiva. Bien, y de ahí los curativos, o que van también sistémicos, que pueden ser supresivos, es decir, que suprime el desarrollo de la colonia, es decir, que impide que el micelio se siga reproduciendo en el interior de la planta. Y el antisporulante, ¿verdad? Que lo que hace es que crea como una película pegajosa, donde toma la espora, la vuelve pesada y la mata. O mejor dicho, la inactiva. Sí, entonces aquí podemos ver cómo se puede manifestar en las hojitas, ¿verdad? En hojas sanas aplicamos estos productos, en hojas enfermas, ¿cuáles serían los que vamos a evitar? Y aquí tenemos algunos fungicidas que concuerdan de acuerdo a estos mecanismos, ¿no? Algunos carbamatos, clorotalonilos, algún mancozeb, Mined, o cualquiera de estos los podemos utilizar solamente de manera protectante, preventiva, es decir, su radio es muy pequeño. Algunos cuando están penetrando, bueno, la mandelamida, las estribulinas, ¿verdad? Que impiden la penetración de esos hongos, podemos utilizar de manera protectante. No obstante, bueno, si lo estamos haciendo de manera protectante está bien, si lo hacemos de manera ya curativa no es recomendable, van a ser ineficientes. Entonces, el secreto acá está en la buena selección del fungicida de acuerdo a la circunstancia que estamos tratando. El triazólico, los triazólicos, las benzamidas, las carboxamidas, las podemos utilizar de una manera que vamos a evitar que haya una esporulación, es decir, ya está el hongo dado, la planta va a morir, pero no queremos que siga reproduciéndose ese daño, esa enfermedad en el desarrollo del cultivo, entonces eso lo tenemos que evitar.
Y bueno, hasta acá entonces, ¿qué es el manejo integrado de las enfermedades? Como concepto es un enfoque que busca una armonía en tres aspectos: el ambiente, el social y la economía o la productividad. Sí, o sea, queremos producir al menor costo posible, y para lograrlo, pues eso significaría también un poquito más de trabajo de nuestra parte y menos del trabajo de los productos químicos. Si hay que usar, hay que usar, no es que lo vamos a erradicar, por eso se llama manejo integrado, y que hay que entender la diferencia. Cuando hablamos de siembras orgánicas o producciones orgánicas, es que no van a utilizarse productos químicos, o los productos químicos que se utilicen van a estar permitidos de acuerdo a la norma al cual se va a comercializar. Por ejemplo, el mercado europeo tiene unos estándares de productos químicos muy rigurosos, muy restrictivos. Entonces ahí, pues si nosotros vamos a ser orgánicos, tenemos que saber elegir aquellos productos que no vayan a afectar o que no vayan a atentar contra el desarrollo de la planta, contra la comercialización del mismo, ¿no? Entonces, en ese caso, por lo general, los productos que no van a ir dentro de planta van a ser los sistémicos, los de preventivos de contacto a base de cobre, ¿sí? Entonces, el manejo integrado vienen siendo todas las medidas que hemos visto con anterioridad, pero que se aplican de acuerdo a las disposiciones o a las necesidades que tenga la planta. Es decir, si yo hago un muestreo, que lo vamos a ver el día de mañana, si yo hago un muestreo, hago un ensayo, digo, bueno, no necesito hacer una aplicación tan alta de un producto, sino que lo puedo regular esto con una poda. Entonces hago la poda y me evito yo el gasto de un producto. Me va a salir ligeramente más barato, probablemente más ecológico, y entonces también estoy siendo armonioso. O sea, tenemos que saber elegir cuáles van a ser esas medidas de control que vamos a utilizar. Aquí tenemos una gráfica que habla sobre qué integra el manejo integrado. Por un lado, la inspección. Primero hay que ver. Bueno, entonces acá les decía que el manejo integrado de plagas no es solamente irse por lo más fácil, que son los productos químicos, sino que hay que manejar este ciclo de actividades. Por ejemplo, primero inspeccionar, luego identificar qué está pasando, qué recomendaciones vamos a dar de acuerdo a eso que nosotros encontramos, para evitarnos errores o confusiones. Imagínense que usted le ponía, por ejemplo, viene usted, se va a un cultivo, lo ve todo amarillo y le dice a una persona, no, esta es una enfermedad, le recomiendo que aplique Alto 10 a 2.5 litros por hectárea. Entonces al final aplica el productor y sigue con el mismo problema. ¿Qué pasó? No, bueno, ya no sirve, se queja de uno. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, usted hizo un mal diagnóstico, solo era una deficiencia de de nitrógeno, que se podía corregir con algún fertilizante foliar de rápida penetración. Entonces eso es muy importante. Inspeccionar, identificar, tener claro qué es lo que está pasando para luego dar una recomendación, y de ahí pues el tratamiento, cuál es el tratamiento idóneo, ¿no? Tiene usted esta enfermedad y para tratarla tiene que aplicar tal producto. Luego la evaluación de resultados, y después de, por ejemplo, ahorita ustedes vienen y yo les digo, mire, usted tiene problema en su planta de estas características, le recomiendo que haga esto. Si no las aplica, yo mejor dicho, si al cabo de una semana le pregunto, hey, ¿cómo le fue con las plantas? ¿Se le recuperaron? ¿Se le regeneraron? Usted me dice, no apliqué lo que usted me dijo. Entonces básicamente el diagnóstico queda ineficiente, queda inactivo, ¿sí? Entonces posteriormente yo tengo que saber si lo que yo le recomendé le funcionó, porque eso pues me sirve a mí también como un nuevo aprendizaje. Y luego el mantenimiento constante, ¿verdad? Yo voy manteniendo en el tiempo esas actividades que me fueron positivas, que me fueron saludables para ese cultivo, y que como resultado yo obtuve una buena producción. Y es lo que mencionó yo acá, por ejemplo, en esta columna, en este diagrama, cuáles son las bases del manejo integrado de enfermedades. Empezamos siempre con la base. ¿Cuáles son las bases? Primero, aprender.
Hay que estar aprendiendo constantemente, hay que estar leyendo, hay que estar visitando fincas, hay que ver enfermedades en el caso de que le gusten las enfermedades, o manejo de cultivo, o insectos en el caso de lo que le guste, o riego, lo sea, lo que le guste. Tiene que estar aprendiendo constantemente porque el conocimiento va evolucionando, las enfermedades evolucionan, los productos van cambiando de espectro, van cambiando de formulaciones, entonces tenemos que aprenderlo. Tiene que ir acompañado lo que aprendemos viendo, haciendo, leyendo, con aquello que vamos haciendo en campo, en la finca. Diagnóstico aprobado. También hay que hacer diagnóstico y aprobar ese diagnóstico, de decir, bueno, este diagnóstico me da la certeza de que las plantas van a mejorar, que van a cambiar. Luego la monitorización y pronóstico, que yo mencionaba que la monitorización es qué va ocurriendo. Por ejemplo, yo recomendé una medida. ¿Qué ocurrió con esa medida? ¿Funcionó o no funcionó? Si no funcionó, la cambiamos. Si funcionó, la mantenemos. Y luego para el próximo año, para el próximo cultivo, yo digo, antes tuve problema de esto y tuve problema de lo otro. Por ejemplo, el ejemplo que daba Jocelyn con la pestalotia. Ya Jocelyn sabe en qué momentos se da esa enfermedad, entonces ¿qué va a hacer? Antes de que se manifieste esa enfermedad, hace un pronóstico y hace una actividad preventiva para evitarse tener ese problema. Y luego tener un conocimiento sobre la economía y el nivel de daños. Por ejemplo, yo no puedo permitir que un cultivo se me enferme a un 50% de daño, porque lo que va a ocurrir es que voy a tener una alta severidad, una alta incidencia, y entonces el cultivo también lo voy a terminar perdiendo, la planta que yo tenga la voy a terminar perdiendo. De ahí, bueno, ya una vez que garanticé conocimiento, que garanticé que tengo un diagnóstico correcto, que estoy haciendo monitoreo y pronóstico, y que tengo un control de monitoreo y daños, ¿cómo se llama? Económico y daño. Entonces, ¿qué busco? Bueno, plantas que sean resistentes, tolerantes, y el manejo de las buenas prácticas agrícolas. Esta es la primera base. Antes de llegar a cualquier otra aplicación de algo, utilizar las variedades correctas, utilizar los tiempos correctos y utilizar las prácticas agrícolas que sean adecuadas para ese cultivo en esa época. De ahí empiezo yo con el control biológico. Aplico un producto biológico que sea de manera preventiva, que no me sea invasivo, que no me vaya a afectar el cultivo. Si ya yo veo que esto no va a ser eficiente, entonces me voy por el control mecánico. Y si ya yo veo que el control mecánico, que podas, que escardas, que cambio variedades, que rotaciones, que cultivos trampas, que esterilización de suelos, si yo veo que ya eso no da, entonces me voy como última instancia a la aplicación de productos químicos. Aquellos que sean de etiqueta verde, que son los más suaves, hasta llegar a los etiquetas rojas, que ya son mucho más fuertes, que son un poquito más tóxicos. Entonces, esta es la base principal del manejo integrado de plagas. Partir desde el conocimiento, la realización diagnóstica, monitoreo y la economía de daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita yo les estoy brindando conocimiento. Ese conocimiento ustedes lo pueden ampliar o lo pueden reducir de acuerdo al uso que ustedes le den. Si usted después de este pequeño curso anda de vecino en vecino, de planta en planta, diagnosticando, viendo qué ocurre y qué puede hacer, entonces usted ya está pasando al siguiente nivel de diagnóstico. Luego dice usted, bueno, yo quiero que mi jardín esté bonito, que esté agradable, tumba todo, cambia todo, mueve las plantas al lugar que correspondan. Entonces va haciendo una monitorización y pronóstico. Y se hace un buen manejo, pues obviamente los aspectos económicos se van a ver reducidos, es decir, va a gastar menos. Luego, pues, utilizar esas plantas resistentes. Obviamente, no sé si muchas de ustedes están en eso, coleccionando suculentas, ¿sí? No hay ninguna suculenta que sea resistente a nada. Todas son propensas a algo. Entonces, hay que hacerle buenas prácticas y hay que hacer monitoreo para hacer controles preventivos. De ahí me voy por lo biológico, sigo a lo mecánico y finalmente a lo químico. Y las técnicas más viables
ya lo habían compartido anteriormente, ¿no? Desde el control cultural o mecánico, el control biológico, el control químico, que es como ya la última medida que vamos a utilizar nosotros si vemos que ya no hay un control previo que no sea eficiente. Claro, hay un asterisco de todo esto. Hay cultivos y hay cultivos. Hay cultivos que son altamente propensos a estar enfermos, como la mayoría de las solanáceas. Entonces yo lo que debo hacer es una combinación de todos los aspectos. Un buen manejo agrícola, con un buen manejo químico, con la utilización o apoyo de controles mecánicos, con el reforzamiento de algún producto biológico. Entonces la combinación de todos esos aspectos me va a ayudar a que las solanáceas se enfermen lo menos posible. Ahora, si yo tengo un cultivar que es un poquito más resistente o más tolerante, entonces reduzco por lo menos una medida, es decir, me voy al químico como la última opción. Y bueno, aquí vemos una parcela, una finquita o un patio huerto muy bonito, y esto, para tenerlo así de bonito, demanda de mucho trabajo. Entonces hay que saber si nos gusta esto, si queremos dedicarnos a esto, vamos a tener que trabajar a más de lo que teníamos contemplado en un inicio. Bien, y aquí tenemos una enfermedad que se las traía para que ustedes pudieran ver esta bacteria que es una erwinia, ¿no? Que pudre los frutos. ¿Cómo vamos a hacer el PYME? Creo que ya lo mencioné. Primero vamos a aplicar todo lo aplicable de manera preventiva. Monitoreamos si son efectivas o no. Si no son efectivas, tomamos decisiones de intervenir. Si son efectivas, tomamos decisiones de evaluar. O sea, saltamos a la evaluación directamente. Así es como hacemos nosotros el PYME. Y luego, pues como una recomendación, les había mencionado al inicio, es aplicar productos que si los vamos a aplicar, que el equipo esté bien calibrado, porque si no hay una calibración correcta, entonces vamos a gastar más producto del que necesitábamos en un inicio. ¿Y alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer hasta acá? No de momento, Inge. No de momento. Bueno, ¿siente que están aprendiendo o no están aprendiendo ni papas? Sí, Inge, sí estamos aprendiendo. Inge, y todos esos productos no se van al fruto. Al final. Sí. O sea, que nos comemos eso. Sí, en pequeñas proporciones nos estamos comiendo los productos que se están utilizando. Por eso es bueno mejor utilizar algún químico preventivo que sea de contacto. Sí, de hecho nos hablaba usted la vez pasada, me acuerdo, que hasta para eso hay que saber en qué momento hacerlo. Sí, tiene que ser antes de la floración, porque si lo hacemos después de floración, lo más seguro es que nos estemos comiendo algún producto sistémico. Ingeniero, y ahí tengo una consulta. ¿Cómo podemos así nosotros decidir si usar un sistémico o uno de contacto? ¿Cómo utilizar un sistémico o uno de contacto? O sea, ¿cómo elegimos cuál usar? ¿Cuál nos conviene? Bueno, yo utilizo una clave bien sencilla. Ver al cielo cómo está el clima. ¿Por qué? Mire, los productos de contacto, si el ambiente está muy húmedo o está lloviendo, se va a lavar. Imagínese que usted se maquilla la cara y sale a la calle y está lloviendo, ¿cómo va a venir después? Va a venir así toda embrujada, ¿verdad? Entonces, no le conviene. En ese caso, mejor utilizar un producto sistémico. Entonces, cuando usted está en una temporada de verano y es preventivo, entonces aplíquese un producto de contacto. Ahora, si está lloviendo, si el cultivo la agarra en una temporada de lluvias, tiene que ser sistémico toda la vida y con un regulador de pH para que penetre rápido la planta. Sí, entonces eso es lo que hay que hacer.
Aparte de las de contacto, duran menos en la planta que una de sistémico. Ahora, el sistémico, si van a utilizar sistémicos, úsenlos antes de la floración. Después de la floración, contacto nada más, para que no se vaya el producto al fruto. Excelente, Inge, excelente. ¿Más preguntas? No, Inge, no sé, No hay. quiero. No. Bueno, entonces vamos a, perdón, vamos a hacer una pequeña tareita para mañana. Van a agarrar una plantita enferma que tengan ahí en el patio, ya sea suya o del vecino, y va a ponerlas, o sea, en una hojita de PowerPoint, y al lado pongan las recomendaciones que usted le daría. Ok. Ok, Inge. Ok, entonces, ¿Para cuándo? ¿cómo? Para mañana. Inge, eso le íbamos a decir con Gavis. No sé si podemos ver si nos toca en la tarde, ¿verdad? Porque tenemos que recibir el curso de bioseguridad para lo de nos apoya en la práctica con Gaby. Ajá. Entonces no sabemos a qué horas lo van a dar todavía el doctor Sandoval. Ok. Entonces, si lo da en la tarde, que si podríamos hacerlo en la mañana, siempre y cuando nos avisen en este lapso ¿Del día? del Sí, día. no hay ningún problema. Por mí no hay problema. Bueno, sí, también para tomar en cuenta a las compañeras aquí presentes. Porque... Ajá. Sí, si no, pues lo hacemos el sábado. Por mí no hay ningún problema. El tiempo es lo de menos. no. Siempre nos ajustamos. Cabal. Bueno, Confirmémoslo para el sábado mejor, porque igual yo mañana tengo otra cosa que hacer. Se me va a complicar. Mejor, y lo dejamos para el sábado porque así no nos perdemos. Nadie se pierde nada, pues. ok, entonces el sábado 1 p.m. entonces. Perfecto. Excelente, entonces así quedamos. Pues sí, cheque. Cheque, bueno, chauito a todas. Yo tengo que hacer una consulta al privado. Échela, pues. Sí, sigo soltero, hombre. Ahí le escribo, pues. Dele. Llegue, pues. Nos vemos. Adiós a todos. Bueno, adiós. Adiós.